Finlandia reúne ciudades limpias, extensos bosques, miles de lagos y comunidades donde la distancia parece producir calma. Es fácil mirar este territorio e imaginar que el vacío forma parte de su perfección. Pero un paisaje poco habitado puede ser hermoso y al mismo tiempo difícil de mantener. Cuando los habitantes se concentran en pocas ciudades, las pequeñas comunidades pierden mucho más que población. Las escuelas, el transporte, los servicios y las actividades económicas se vuelven más difíciles de conservar. Finlandia no está simplemente desapareciendo. Está concentrando su futuro en una parte menor del mapa, mientras el resto lucha por seguir vivo. En Helsinki, los tranvías pasan cada pocos minutos. Los ferries llevan residentes hasta islas habitadas y los ciclistas cruzan barrios de piedra junto al puerto. La capital reúne universidades, hospitales, empleos y transporte en una región que continúa recibiendo habitantes, mientras gran parte del país avanza en la dirección contraria. Helsinki no se convirtió en el centro por casualidad. En 1812, el emperador ruso Alejandro I trasladó la capital de Turku a Helsinki. Turku seguía vinculada a Suecia, que había gobernado Finlandia durante siglos. Helsinki estaba más cerca de San Petersburgo y respondía mejor a los intereses del Imperio ruso. Más de 2 siglos después, la concentración continúa por otras razones. En 2025, 77 municipios ganaron habitantes y 227 los perdieron. Por cada municipio que creció, casi 3 se redujeron. El país aumentó su población porque llegaron más personas del extranjero de las que se marcharon. Ese crecimiento compensó otro movimiento. Aquel año murieron más personas de las que nacieron, y casi 1 de cada 4 ya tenía 65 años o más. Cuando una comunidad envejece y pierde jóvenes, las escuelas, los autobuses y los centros de salud siguen existiendo, pero pasan a atender a menos personas. Finlandia no se está vaciando de la misma forma en todas partes. Algunos centros siguen llenos de movimiento, mientras las ciudades pequeñas y las zonas rurales pierden habitantes lentamente. La cuestión es cómo mantener en funcionamiento un territorio enorme cuando cada vez más personas eligen vivir en una parte menor de él. Turku ayuda a entender cómo tomó forma este problema. Durante siglos, la ciudad fue el principal centro del territorio finlandés. Después perdió la capital frente a Helsinki y en 1827 sufrió un incendio que destruyó aproximadamente 3/4 partes de la ciudad. El fuego encontró calles estrechas y muchas construcciones de madera levantadas unas junto a otras. Cuando las llamas avanzaron,
miles de personas perdieron sus hogares. La reconstrucción abrió vías más amplias y cambió el trazado urbano. La ciudad que hoy parece antigua también conserva la forma creada después de aquella destrucción. El río Aura, la catedral y el castillo todavía recuerdan la antigua importancia de Turku. Pero el cambio más fuerte aparece cuando la ciudad se encuentra con el mar del archipiélago. La costa deja de ser una línea continua y se divide en islas, canales y tramos de carreteras separados por el agua. Los automóviles y las bicicletas entran en el ferry. El motor vibra bajo el suelo y el viento aumenta cuando los edificios quedan atrás. Para un visitante, la travesía puede parecer un paseo. Para quien vive en las islas, esa embarcación funciona como un puente hacia los alimentos, el trabajo, la escuela y la atención médica. Cerca de 200 islas de la región todavía tienen habitantes permanentes. Algunas comunidades son tan pequeñas que toda su población cabría en unos pocos autobuses urbanos. Aún así, el transporte debe continuar durante todo el año. Cuanto menor es la población, mayor resulta el coste de mantener conectada a cada persona. Las embarcaciones mantienen estas comunidades unidas al resto del país. Pero el problema no termina cuando llega el ferry. Continúa cuando las escuelas, los hospitales, los empleos y los servicios se concentran en pocos lugares, dejando zonas cada vez más extensas dependientes de largos desplazamientos. Åland pertenece a Finlandia, pero no funciona como una región común. Después de una disputa entre Finlandia y Suecia, la Liga de las Naciones decidió, en 1921, que las islas continuarían siendo finlandesas. A cambio, la lengua sueca y el gobierno local recibieron protección. La autonomía significa que el Parlamento de Åland puede crear leyes sobre escuelas, salud, transporte interno, policía local y cultura. Finlandia sigue siendo responsable de las relaciones exteriores, los tribunales y las áreas nacionales. El archipiélago forma parte del país, pero decide por sí mismo una parte importante de la vida cotidiana. Åland también está desmilitarizada. Esto significa que no puede haber bases militares permanentes ni fortificaciones en las islas. El territorio también está neutralizado, lo que significa que debe permanecer fuera de los combates durante una guerra. Estas reglas nacieron de acuerdos internacionales creados para reducir las disputas en el mar Báltico. El archipiélago posee 6.757 islas registradas oficialmente y poco más de 30.000 habitantes. Eso equivale aproximadamente a una isla por cada 5 personas. La comparación muestra la escala.
pero no significa que todas las islas estén habitadas. La mayor parte de la población vive en la isla principal, y más de 4 de cada 10 habitantes se encuentran en Mariehamn. Allí están el puerto principal, el hospital, las escuelas, las oficinas públicas y muchos empleos. En las islas menores, la pérdida de población vuelve cada servicio más difícil y más costoso. Los grandes ferries transportan pasajeros, camiones y mercancías entre Finlandia, Suecia y el resto del Báltico. Sin ese movimiento constante, muchas islas seguirían siendo hermosas, pero dejarían de ser lugares prácticos para vivir. El silencio del archipiélago depende de una infraestructura que casi nunca aparece en las fotografías. En el interior de Finlandia, Tampere muestra hacia dónde se está trasladando parte de esa población. La ciudad creció entre 2 grandes lagos, separados por los rápidos de Tammerkoski. El agua desciende con fuerza suficiente para haber movido máquinas y suministrado energía a las primeras fábricas. Las fábricas atrajeron trabajadores, viviendas, ferrocarriles y comercio. Cuando parte de la industria perdió importancia, muchos edificios de ladrillo se transformaron en oficinas, apartamentos, restaurantes y museos. La ciudad convirtió antiguas estructuras en espacios capaces de recibir nuevas actividades. Este cambio ayuda a explicar por qué algunos municipios crecen. En Tampere, la universidad, los hospitales, los tranvías, los empleos y el ocio se concentran en un área relativamente compacta. En una ciudad pequeña, esos mismos servicios pueden exigir viajes largos, depender de pocos profesionales o simplemente desaparecer. Incluso la sauna se vuelve concreta aquí. Finlandia posee cerca de 3.300.000 saunas, más de una por cada 2 personas. En Tampere, muchas son públicas. Los residentes pagan una entrada, comparten el vapor y utilizan el lago cercano como agua fría después del calor. El sonido de los rápidos, los tranvías y los mercados llenos alejan a Tampere de la imagen de un país detenido. La ciudad crece porque reúne personas y reutiliza estructuras antiguas. Pero el agua que ayudó a concentrar habitantes también puede producir el efecto contrario cuando divide el territorio en islas y orillas lejanas. Savonlinna surgió donde el agua controlaba los desplazamientos. La fortaleza de Olavinlinna fue construida en 1475 sobre una isla estrecha. Las embarcaciones pasaban por allí y la corriente ayudaba en la defensa. El castillo está en el agua porque ese punto controlaba una ruta.
El sistema de Saimaa posee 4.400 kilómetros cuadrados de agua. Los canales, los estrechos y las islas obligan a las carreteras y a las embarcaciones a desviarse, aumentando la distancia entre lugares que parecen cercanos en el mapa. Esta geografía favorece el turismo, la pesca y las casas de verano, pero complica la vida de quienes permanecen durante todo el año. Una consulta médica puede exigir carretera, puente y ferry. Cuando la población disminuye, los mismos servicios deben llegar a menos personas repartidas por un territorio mayor. Entre estas islas vive la foca anillada de Saimaa, que solo existe en este sistema de lagos. A comienzos de 2025, se estimaba que había alrededor de 530 animales. Es una población menor que la de muchas escuelas de enseñanza secundaria. Las hembras crían a sus cachorros dentro de refugios abiertos en montículos de nieve sobre el hielo. La nieve funciona como pared y techo, protegiendo al cachorro del viento y de los depredadores. Cuando el invierno produce poca nieve, ese refugio natural no llega a formarse. Por eso, los voluntarios acumulan nieve antes del periodo de nacimiento. En 2025, cerca de 8 de cada 10 cachorros observados utilizaron montículos construidos por personas o refugios artificiales. Sin esa ayuda, más animales quedarían expuestos antes de aprender a nadar por sí solos. Las focas jóvenes también pueden quedar atrapadas en redes de pesca y ahogarse. Investigadores, pescadores y residentes deben combinar restricciones, equipos más seguros y vigilancia. El paisaje parece intacto, pero la supervivencia de este animal depende de decisiones humanas repetidas cada invierno. Allí, unos pocos días con menos nieve pueden decidir si un cachorro sobrevive. En regiones todavía más frías, la duración del invierno y de la luz afecta a las carreteras, las construcciones, el turismo y la rutina completa de las ciudades. La llegada a Rovaniemi vuelve físico el invierno. Las puertas del tren se abren, la respiración se convierte en vapor y la nieve cruje bajo las maletas. La ciudad se encuentra cerca del Círculo Polar Ártico, una línea imaginaria que marca la región donde el sol puede permanecer un día completo sin salir o sin ponerse. En invierno, cuanto más al norte, menor es el tiempo de luz. En el extremo norte de Finlandia, el sol puede pasar semanas sin aparecer por encima del horizonte. Este periodo recibe el nombre de noche polar. Todavía existe una claridad tenue durante parte del día, pero el sol no llega a salir. Rovaniemi es conocida como la ciudad de Papá Noel, pero su centro actual fue construido después de una retirada militar devastadora. En 1944, Finlandia firmó la paz con la Unión Soviética y fue obligada a expulsar a las tropas alemanas instaladas en el norte.
Los soldados alemanes retrocedieron hacia Noruega utilizando la táctica de tierra arrasada. Quemaron y volaron puentes, carreteras, ferrocarriles y edificios para impedir que fueran utilizados contra ellos. En Rovaniemi, aproximadamente 9 de cada 10 construcciones fueron destruidas. Cuando los habitantes regresaron, encontraron sus casas desaparecidas y los servicios interrumpidos. El arquitecto Alvar Aalto participó en la reconstrucción y creó un plano de calles que recordaba la cabeza y los cuernos de un reno. El diseño no se completó por entero, pero organizó parte de la ciudad actual. La marca navideña surgió sobre una ciudad reconstruida. Los hoteles, el aeropuerto y las atracciones reciben visitantes, pero Rovaniemi también concentra una universidad, hospitales y oficinas públicas. Funciona como centro de servicios para localidades donde aumentan las distancias y disminuye el número de habitantes. La imagen turística es tan fuerte que puede hacer que todo el norte parezca una prolongación de sus atracciones. Pero cuando disminuyen las luces, los hoteles y el movimiento de visitantes, aparecen instituciones, lenguas y comunidades que no pueden explicarse mediante la figura de Papá Noel. La carretera hasta Inari atraviesa largos tramos sin viviendas. Pero la baja densidad solo significa que hay pocas personas repartidas por una gran superficie. No significa ausencia de comunidad, cultura o gobierno. En Inari, esa diferencia aparece en escuelas, letreros, edificios públicos y transmisiones de radio. Inari forma parte de la tierra natal Sámi, una zona definida por ley dentro del norte de Finlandia. No es un país separado ni una reserva cerrada. Es la región donde el pueblo Sámi posee derechos específicos para utilizar sus lenguas ante las autoridades y mantener instituciones culturales. El Parlamento Sámi funciona en Inari. Representa a los Sámi ante el gobierno finlandés y trabaja con cuestiones de lengua, educación y cultura. El Centro Sajos alberga reuniones y servicios públicos. El Museo Sida conserva objetos y presenta los problemas actuales del territorio. En Finlandia se utilizan 3 lenguas Sámi. Todas tienen pocos hablantes y corren el riesgo de desaparecer. Una lengua entra en peligro cuando deja de enseñarse a los niños y pierde espacio en las escuelas, los servicios públicos, los medios de comunicación y las actividades cotidianas. Por eso existen profesores, traductores, programas de radio y servicios de atención pública en estas lenguas. Más de 6 de cada 10 personas Sámi de Finlandia viven fuera de la tierra natal. La cultura no puede medirse únicamente por las casas cercanas al lago Inari, ni reducirse a renos y vestimentas ceremoniales.
El viento sobre el lago y el silencio de la nieve siguen siendo reales, pero ya no significan ausencia. Rodean a personas que estudian, trabajan, votan, producen noticias y defienden derechos. El norte tiene pocos habitantes por kilómetro cuadrado, pero continúa siendo utilizado y administrado por comunidades presentes. La pregunta del inicio encuentra una respuesta concreta. Finlandia crece porque la llegada de personas del extranjero compensa el número mayor de muertes que de nacimientos. Al mismo tiempo, la mayoría de los municipios pierde habitantes porque los empleos, las universidades y los servicios se concentran en pocos centros. El resto del mapa no se vacía de una sola vez. Primero desaparece un grupo escolar, después, una línea de autobús pierde horarios, un centro de salud atiende menos días y un desplazamiento sencillo se vuelve más largo. Mantener la misma calidad de vida empieza a exigir más trabajo por persona. La perfección finlandesa depende de ferries que parten con pocos pasajeros, edificios antiguos que reciben nuevas funciones, nieve acumulada para proteger focas e instituciones que mantienen vivas las lenguas. El paisaje continúa en silencio. Ahora, ese silencio muestra tanto la belleza como el esfuerzo necesario para que alguien permanezca allí.